Ahora vamos a trabajar en cuanto a número de cromosomas posibles en las distintas especies. Cada especie va a tener un número de cromosomas constante en todos los individuos que integran esa especie. Por ejemplo, todas las plantas de maíz en el mundo tienen 20 cromosomas, las de soja tienen 40, las de trigo 42. Ese número de cromosomas característico constante de cada especie se denomina número somático o número diploide, muchas veces lo van a encontrar. Y el número de cromosomas que lleva los gametos se denomina un número gamético o número haploide. Entonces el número somático se denomina como 2N, es la sumatoria de todos los cromosomas que tiene una célula somática, o sea, cualquier célula que no sea la sexual. Por ejemplo, en cebada tiene 14 cromosomas, ahí tenemos una fotomicrografía de cebada. En humanos tenemos 46 cromosomas, ahí tenemos la metafase de humanos con 46 cromosomas. En cambio, el número haploide, que se denomina con la letra N minúscula, es la sumatoria de todos los cromosomas que tiene una gameta. Ese gameto va a llevar un cromosoma de cada par gracias a la división reduccional de la meiosis. Aquí tenemos un esquemita muy simple de la meiosis, luego lo vamos a repasar con los otros videos, ¿sí? Pero obsérvese que partimos de células somáticas con 2N igual a 4, o sea, 2 pares de cromosomas, y llegamos a células haploides con un número de 2, un cromosoma de cada par. O sea, en los gametos la información está completa, pero está una sola vez. La cantidad de cromosomas, de pares homólogos, entonces va a coincidir con el número haploide de cromosomas. Siempre hay excepciones, como algunos tejidos u órganos poliploides, el endosperma en las semillas que es triploide, cromosomas que se denominan tipo B en algunas especies apomícticas, pero en general se cumple lo que dijimos recién. Eso en cuanto al número de cromosomas. Ahora en cuanto al tamaño de los cromosomas hay de distintos tamaños, generalmente se clasifican de este tipo, de esta manera. Cuando son menores a 5 micras de tamaño, se denominan cromosomas cortos, medianos cuando tienen una longitud entre 5 y 10 micras, y largos cuando la longitud del cromosoma supera las 10 micras. En la mayoría de las especies van a estar variando entre 4 y 30 micras. Hay algunas características generales, como por ejemplo las dicotiledonias, las algas, hongos y mamíferos. Poseemos en general cromosomas cortos, inclusive muy cortos en algunos hongos y algunos pájaros, que pueden llegar hasta un cuarto de micra, pero son muy pequeñitos. En cambio, en las monocotiledonias, en algunos anfibios y en ortópteros, lo común es encontrar cromosomas grandes, largos. Algunos ejemplos: en Drosophila, la mosca de la fruta, los cromosomas tienen entre 3 y 5 micras. En humano el tamaño promedio es entre 5 y 6 micras, en maíz entre 8 y 10 micras. Y en algunas especies y en algunos determinados estados, que ya vamos a hablar sobre el final de esta presentación, pueden tener hasta 800 o 1000 micras, o sea, casi 1 milímetro. El número en la mayoría de las especies, el número de cromosomas en la mayoría de las especies varía entre 2N12 y 2N80, es el número somático, el número de cromosomas que tienen las células, entre 12 y 80. Vamos a ver algunos ejemplos clásicos de especies cultivadas: el maíz con 20 cromosomas en sus células somáticas. Aquí tenemos un cariotipo de maíz con los pares de cromosomas separados y ordenados según tamaño y morfología. Lo mismo para los bovinos en este caso son 2N60 y tenemos la metafase y el cariotipo de los bovinos con 60 cromosomas. ¿Cuál sería el límite inferior para el número de cromosomas? Lógicamente el 2N igual a 2, o sea que solamente tenga 2 cromosomas en la célula somática. ¿Cuál sería el número superior? Bueno, hay números superiores, los más altos varían entre 60 y 80, sin embargo, no hay un límite superior. Algunas
excepciones, especies con muchos cromosomas. Acá le damos un par de ejemplos, una mariposa y un helecho, que pueden tener 400, 1400 cromosomas. No hay límite superior. Algunos números cromosómicos comunes en vegetales: el maíz 20, el centeno 14, el trigo pan 42, la cebada 14, todos números somáticos, números de cromosomas que vamos a encontrar en cualquier célula que no sea la gamética. El maní, importante para nuestra zona, 40 cromosomas, al igual que la soja. El garbanzo 16, la alfalfa 32, fíjese que son todos números medios. En los animales, por ejemplo, tenemos a los bovinos, 60, con la mayoría de los cromosomas de tipo telocéntrico. Ahí se identifica con los circulitos rojos, en el caso superior un macho, XY, en el caso inferior una hembra, XX. En los porcinos 2N38, también identificando el macho en el cariotipo superior, la hembra en el cariotipo inferior. Los equinos con 2N64, macho y hembra. Fíjense que los números son similares, o no hay una relación entre estatus evolutivo y número de cromosomas. Los perros tienen 78 cromosomas en sus células somáticas. Nosotros tenemos 46, también con el sistema de terminación XXXY, como todos los mamíferos. Las gallinas, fíjense lo especial en las aves, se encuentran como dos grupos de cromosomas. Ahí tienen las gallinas con 78, y fíjense que en el cariotipo se observan solamente los cromosomas más grandes. Las aves tienen muchos cromosomas puntiformes, muy pequeños. También están identificados los cromosomas sexuales. En este caso, en las aves es al revés: el sexo heterogamético es la hembra, ZW, el sexo homogamético son los machos, ZZ. ¿Números cromosómicos mínimos existen? Como les dijimos, el número mínimo sería 2. Sí existen. Bueno, el Parascaris univalens es un nemátodo que tiene 2N2 cromosomas. Ahí está el cariotipo de los dos cromosomas la metafase con los dos cromosomas del Parascaris. Un insecto, la Myrmecia pilosula, es un himenóptero, la hormiga australiana, que en este caso, como el sistema de determinación del sexo se llama haplodiploidía, las hembras tienen 2 cromosomas, en cambio los machos tienen un único cromosoma. Son haploides. Números inferiores en mamíferos: bueno, el ciervo de la India, que las hembras tienen 6 cromosomas, los machos tienen 7. Ahí tienen el cariotipo de hembras y de machos. Los números cromosómicos mínimos en vegetales también existen, 2N4, no hay 2 por ahora. Ahí tienen la metafase de esta asteracia, otra asteracia con 2N6. Y si nos vamos al otro extremo, los números cromosómicos máximos en vegetales, tenemos número de cromosomas muy altos, como por ejemplo esta palmera con 596 cromosomas en sus células somáticas. Esta crasulácea, que muchos la tenemos como adornos en nuestra casa, tiene 640 cromosomas, difícil de ver en el microscopio común. El helecho de agua, o denominado el helecho lengua de serpiente, que tiene 1040 cromosomas. Este otro helecho con números que se han contado variables, de 1200 a 1400 cromosomas. Ahí tienen la metafase. Si alguno quiere tomar la imagen y ponerse a contar, está invitado. Es muy difícil en estas especies determinar el número cromosómico, ¿no? En los animales también hay números altos, por ahí no tanto en algunos como los vegetales, pero sí con, por ejemplo, este cangrejo tropical con 120 cromosomas, otro cangrejo con 254 cromosomas, peces, en este caso 364 cromosomas para este esturión, y algunos insectos, las mariposas, que se le han podido contar más de 400 cromosomas. En el manual les hemos dejado un listado de números cromosómicos de plantas
y de animales para que puedan tener una idea de los números comunes, de números somáticos, y que lo podamos utilizar en el desarrollo de los problemas. Como decíamos antes, ¿hay alguna relación entre el número de cromosomas y el estatus evolutivo? No. ¿Sí? La respuesta es no. No tiene relación. La mayor o menor cantidad de cromosomas no significa que una especie sea más evolucionada que otra. Lo mismo va a ocurrir con el tamaño del genoma y la posición evolutiva. ¿Sí? No hay una correlación entre el tamaño del genoma, que se denomina C de ADN, y la posición evolutiva. Sin embargo, en algunos géneros vegetales se encuentran múltiplos del número diploide de cromosomas, que es lo que vamos a ver al final casi del curso como poliploidía, y mayor contenido de ADN, que en ese caso sí tiene relación con algunos cambios evolutivos y los vamos a trabajar en particular. Entonces, como generalidades, cromosomas cortos en dicotiledóneas y mamíferos, cromosomas largos en monocotiledóneas, anfibios y ortópteros. Y para ir concluyendo con esta primera clase, vamos a ver algunos cromosomas que cumplen funciones especiales. Tienen unos cromosomas de gran tamaño, ¿sí? Cromosomas de hasta 1000 micras, casi 1 milímetro, casi los podemos ver. Y van a cumplir funciones especiales. Se denominan, por supuesto, cromosomas especiales, y van a comprender dos tipos de cromosomas, politénicos y plumulados, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de un cromosoma politénicos y aquí de cromosomas plumulados. Quiero aclarar que los vemos como excepciones, son tamaños y por su tamaño, y por sus funciones específicas, y han sido muy utilizados para estudios en la genética básica. Por eso es importante que podamos identificar claramente y diferenciar los cromosomas politénicos y plumulados. Los cromosomas politénicos fueron descubiertos en 1800, al fin de 1800 por Balbiani en glándulas salivales de un mosquito, y en general son bien visibles en las glándulas salivales de las larvas de varios moscas y mosquitos dípteros, por ejemplo como Drosophila melanogaster. Y vamos a hacer alguna referencia a Drosophila, y tiene el esquemita esquema de la hembra y el macho con sus cromosomas. Desde la cópula, oviposición y crecimiento de este organismo, que es muy utilizado en genética, transcurren alrededor de 11 o 13 días. ¿Sí? Entonces es un organismo del cual se pueden hacer muchos estudios en muy corto lapso de tiempo. Es muy fácil de criar, con muy poco alimento y con variantes interesantes para poder utilizarlo en genética. Fue y es muy utilizado en estudios básicos de genética. Se puede obtener una generación, imagínense, en 13 días, o sea, en un mes ya tenemos 2 generaciones, podemos tener más de 20 generaciones en el año. Bueno, los cromosomas politénicos, politenia viene del tenia de la palabra cinta, entonces poli muchas cintas, lo que refiere a muchas cromátidas, ¿sí? Y así se observan con algún tipo de tinción particular en el microscopio. El origen que tiene son sucesivas replicaciones del ADN sin separación de las cromátidas. Y el ciclo celular se queda cortado ahí en el momento de la replicación del ADN. Entonces son cromosomas mitóticos, o sea que vienen de la división de mitosis, que están detenidos en una prometafase, o sea, al inicio de la mitosis. Tienen un estado de condensación de la cromatina intermedio, o sea, no están totalmente condensados, pero tampoco totalmente descondensados. Eso permite una tinción. Esas zonas que tienen una mayor condensación de ADN se tiñen un poco más, toman un color intenso, se denominan cromómeros. Y algunas zonas de esos cromosomas que aún no terminaron de condensarse casi no van a tomar color. Por lo tanto, cuando se los tiñe estos cromosomas politénicos, se obtiene un bandeo natural.
Al replicarse las cromátidas y los cromosomas homólogos permanecer alineados, va a favorecer esa distinción de las bandas e interbandas coloreadas y no. Se origina, como dijimos, entonces por una replicación del ADN múltiples veces, una endorreduplicación con 8 o 9 rondas de síntesis del ADN sin que se separen las cromátidas. O sea, es como si tuviéramos cada una de esas cromátidas que conforman el cromosoma replicadas y apareadas todas una al lado de la otra 500 o 1000 veces. Ahí tenemos una primera ronda de replicación, una segunda y se mantienen todas apareadas. Entonces eso va a permitir que algunas zonas que tienen una condensación media se tiñan y otras que todavía no terminaron de condensarse no se tiñan. Cada una de esas líneas que se observan ahí es una cromátida. Y como son todas réplicas una de las otras, contienen todas la misma información, son idénticas una a la otra. Ahí tenemos el bandeo ese natural con orsaína, este es un bandeo DAPI, permite distinta coloración, y se puede cartografiar el cromosoma, o sea, identificar distintas regiones dentro de ese cromosoma y observar, en definitiva, cómo está compuesto y qué está produciéndose en cada una de esas bandas. ¿Cuál es la función? Dada esa estructura, la función es amplificar el ADN durante la fase de larva. Como el estadio larval es muy corto, en los dípteros principalmente, requiere abundante alimento y muchas proteínas para degradar ese alimento hasta transformarse en adulto. Entonces, esas regiones codificantes se van a corresponder con lo que veíamos recién como cromómeros. Las regiones codificantes, o sea, que van a dar proteínas, que denominamos genes, región codificante para dar proteínas, van a estar repetidas varias veces ya que hay más de 500 o 1000 cromátidas. Entonces la transcripción de todos esos segmentos se puede hacer, ya que están repetidas, muchas veces simultáneamente. Por lo tanto, vamos a suplir esa necesidad de producir alguna proteína en particular durante las distintas etapas larvales. Entonces, en esos cromosomas politénicos se van a poder observar lo que se denominó PUF. ¿Sí? Aquí tenemos un PUF, otro PUF y en cada una de las imágenes se observa esos PUF. ¿Qué son los PUF? Son ADN que se desespiralizó, que se desenlazó para transcribir ARN mensajero. Ahí tenemos el esquemita de lo que sería un PUF. ¿Sí? Eso que antes estaba condensado se estiró para poder transcribir, para poder dar origen a ARN mensajero. Ahí tenemos todas las cromátidas superpuestas una sobre la otra y una de los sectores está desenlazado y fíjense en este caso el esquemita es muy simple, pero hay 5 moléculas al mismo tiempo que están formando esa proteína. Bueno, para la transcripción entonces el ADN tiene que desespiralizarse y eso es lo que se observa como PUF, permitiendo que se forme rápidamente mucho ARN mensajero. Van a ser distintos PUF según el estado de crecimiento de la larva. En algunos estadios iniciales, por ejemplo acá a la derecha tenemos en el estadio 0, no se observan PUF, en el estadio 5 se observan 3 PUF en distintas regiones, a los 10 días se observa un PUF en una región diferente a la anterior. Eso en cuanto a los cromosomas politénicos. Si pasamos a los plumulados fueron descubiertos por Fleming más o menos por la misma época, pero en otros organismos, en los oocitos de la salamandra mexicana. También son cromosomas con gran tamaño, hasta 1 milímetro, que están presentes en los núcleos de los oocitos primarios de vertebrados e invertebrados. Son particularmente visibles en los anfibios, en las ranas, en los sapos, en las salamandras. Y tienen diferencias con los politénicos, ¿por qué? Porque al ser cromosomas en los oocitos son cromosomas meióticos en diplotene. O sea, el anterior era mitótico, este es meiótico.
Los pares homólogos, como en cualquier meiosis, están apareados y están formando quiasmas. Ahí están los quiasmas, cruces entre los cromosomas homólogos. Y estos cromosomas van a continuar con la división meiótica, pero tienen un diplotene muy largo que puede durar días y a veces meses. En este caso no hay amplificación del ADN. Aquí tenemos un bivalente con 5 quiasmas que están marcados con las flechitas rojas, ¿sí? Ahí tenemos otra fotomicrografía con 3 quiasmas donde se observan algunos lazos. Y fíjense en cada una de las fotomicrografías esos lacitos que se observan alrededor del eje central. Los cromosomas tienen un eje proteico central del cual van a derivar esos lazos de ADN, y los lazos en definitiva son las donde se está transcribiendo el ADN para formar ARN mensajero. Ahí tenemos un esquema, una fotomicrografía más clara de los distintos lazos que se van formando para formar ARN mensajero. El ADN está siendo transcripto por la ARN polimerasa. La ARN polimerasa entonces va a transcribir varias veces un mismo mensaje genético. Eso va a permitir acumular todas las proteínas necesarias para la nutrición y el posterior crecimiento del embrión en animales que son no placentarios, o sea que tienen que acumular mucho ARN y proteína en los huevos para que el próximo embrión crezca y se desarrolle de manera natural en el huevo. Por lo tanto, cumplen la misma función que los anteriores, sin necesidad de multiplicar tantas veces la cantidad de moléculas, ¿sí? Ahí tenemos una fotomicrografía de esta salamandra, con un esquema donde nos explica en primera parte el bivalente apareado, los bucles que se forman en un mismo cromosoma y los bucles ampliados para observar la formación de múltiples proteínas, múltiples ARN mensajeros que van a dar proteínas al mismo tiempo. Acá tenemos el esquemita, vamos a ver si se puede ver mejor desde este punto de vista. Tenemos la ARN polimerasa que está trabajando sobre el ADN para realizar la transcripción. Hay un ARN mensajero que se está iniciando y varios ARN mensajeros que están siendo formados al mismo tiempo a partir de la misma molécula de ARN. O sea, se forman múltiples moléculas de ARN en un mismo momento. Bueno, eso es en la primera parte para trabajar todo lo que son cromosomas como base física de la herencia. Continuamos con los siguientes videos en las bases químicas de la herencia.